retiraron en 2021, el gobierno afgano colapsó en cuestión de semanas y los talibanes recuperaron el poder casi de inmediato. Por eso, creo que hay una frase que resume muy bien este problema. Estados Unidos ha demostrado muchas veces que sabe ganar guerras, pero no siempre sabe ganar la paz. El coste económico de la guerra para Estados Unidos es otro de los factores que puede ser determinante. ¿Por qué? Básicamente porque el dinero importa y a todos. Algunas estimaciones apuntan a que Estados Unidos podría estar gastando alrededor de 1.000 millones de dólares al día si las operaciones militares se intensifican. 1.000 millones diarios significa aproximadamente 30.000 millones al mes. En 3 meses hablamos de 90.000 millones. Y si la guerra se alargase 8 meses, los costes superan los 200.000 millones de dólares. Pero incluso antes de llegar a este escenario, hay que saber que Estados Unidos ya ha empezado a gastar cantidades importantes. El último informe que presentó Cost of Wars en la Universidad de Brown estima que desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2025 los Estados Unidos ya habían gastado entre 9.600 y 12.000 millones de dólares en operaciones militares en Oriente Próximo. A eso hay que añadir los 21.700 millones de dólares en ayuda militar a Israel. En total hablamos de más de 30.000 millones de dólares en apenas 2 años. Y el problema es que este gasto llega en un momento fiscal delicado. La deuda pública estadounidense ya ha superado los 34 billones de dólares, el déficit anual ronda el 1,7 billones y el gobierno federal ya paga más de 1 billón de dólares al año solo en intereses de la deuda. Cada dólar adicional que se gasta en una guerra termina aumentando la necesidad de emitir más deuda y eso puede tensionar el mercado de bonos, encarecer el coste de crédito para toda la economía y por eso las guerras modernas no solo se deciden en el campo de batalla, también se deciden con los presupuestos que hace falta aprobar para mantenerlas. A partir de aquí creo que lo más interesante es debatir sobre los escenarios potenciales que se podrían desarrollar de ahora en adelante. Nadie sabe con certeza cómo va a evolucionar este conflicto, pero si analizamos la situación actual, a mí se me ocurren 4 potenciales caminos entre las distintas opciones. Así que déjame que te los plantee a ver qué opinas tú. Todo ello va a tener repercusiones económicas distintas, tanto para la evolución de la economía, los mercados financieros y, por supuesto, para la política internacional. El primer escenario, y le considero el menos probable de todos, consiste en que Estados Unidos decida reducir su implicación militar o incluso retirarse sin haber conseguido estabilizar completamente el tránsito por el estrecho de Hormuz. Hay mucha presión dentro de los asesores de Donald Trump de buscar una salida a esta guerra para que no se enquiste, no se convierta en un problema que dure mucho, teniendo en cuenta que en noviembre hay elecciones de medio término. Este escenario sería políticamente, yo creo, muy delicado para Trump, porque pese a que Estados Unidos ha intervenido militarmente y ha destruido muchos objetivos en Irán, ha lanzado miles de millones de dólares en operaciones militares, lo cierto es que no ha conseguido garantizar el flujo de energía por el canal más importante del planeta y tampoco ha logrado uno de sus objetivos, que era conseguir que hubiese un cambio de régimen en Irán y que el nuevo gobierno fuese más cercano a las ideas de Occidente. O dicho de otra forma, después de haber hecho una intervención militar gigantesca, el régimen iraní seguiría en el poder y probablemente incluso más reforzado internamente de lo que estaba antes. El conflicto podría dejar tras de sí una situación además de inestabilidad muy profunda en todo Oriente Próximo. Y a eso hay que añadir el papel de Israel, porque Israel es el principal aliado de Estados Unidos en la región. Si Washington decide reducir su implicación militar sin haber eliminado la amenaza estratégica iraní, Israel podría sentirse mucho más expuesto frente a posibles ataques directos o indirectos, y eso abriría una incógnita muy importante. ¿Hasta qué punto Estados Unidos seguiría dispuesto a intervenir si Irán o sus aliados atacan objetivos israelíes? Y todavía una pregunta más delicada. ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona Estados Unidos si Irán continúa atacando bases militares estadounidenses repartidas por toda la región, por ejemplo en Qatar, en Bahrein, en Kuwait, en Emiratos Árabes Unidos o en Jordania? Porque si decide responder militarmente, en el fondo vuelve a verse arrastrado adentro del conflicto. Si por el contrario decide contener su respuesta militar, supone aceptar una pérdida de credibilidad estratégica.
Esta opción, como digo, tiene un coste político enorme si finalmente el resultado es que el petróleo mantiene precios más altos que antes de comenzar la guerra, la inflación repunta y los mercados financieros reaccionan negativamente. No olvidemos que hay un factor crucial. Trump tiene muy poquita tolerancia a la reacción bajista de la bolsa, ya lo hemos visto en varios momentos, porque considera que Wall Street es como un termómetro que juzga cómo de bien o de mal lo está haciendo durante su mandato. Por eso la reacción de los mercados puede ser determinante para estimar cuánto puede durar y cómo puede reaccionar Trump durante las próximas semanas. Para mí, este escenario es el menos probable de todos. El segundo escenario sería una larga guerra de desgaste. Básicamente hablamos de que la guerra se prolongue durante meses. Este escenario es perfectamente plausible porque Irán lleva décadas preparándose para una situación como esta. Sabe perfectamente que no puede ganar una guerra convencional directa contra Estados Unidos e Israel. Pero su estrategia nunca ha sido ganar una guerra clásica. Su estrategia ha sido resistir, dispersar el conflicto y sobre todo elevar el coste para sus adversarios. Y para eso sí que tiene varias herramientas. Dispone de misiles balísticos, de drones de ataques, de grupos aliados en distintos países de la región que actúan como células terroristas y presión constante sobre infraestructuras energéticas y rutas marítimas. Pero hay un elemento además muy interesante en este tipo de guerras modernas y es que hay que tener en cuenta no solamente el poderío militar, sino la economía de las armas. Muchas de las armas que utiliza Irán son relativamente baratas. Por ejemplo, los drones de tipo Shahed que hemos visto también en la guerra de Ucrania, que pueden costar decenas de miles de dólares, mientras que los sistemas que utiliza Israel para interceptar esos drones son muchísimo más caros. Los interceptores del sistema Patriot estadounidense pueden costar hasta varios millones de dólares por unidad y cada misil que se dispara en la cúpula de hierro israelí tiene un coste significativo y eso genera una dinámica muy particular. Irán puede lanzar enjambres de drones baratos y obligar a sus adversarios a gastar misiles muchísimo más caros para interceptarlos. Básicamente se trata de una especie de guerra de desgaste económico. No solo se trata de quién destruye más objetivos, se trata de quién puede sostener el coste durante más tiempo, porque si el conflicto se prolonga durante meses, aparece una pregunta muy incómoda. ¿Quién se queda antes sin munición? ¿Irán con sus drones y misiles relativamente baratos o Israel y Estados Unidos con sistemas de defensa mucho más sofisticados pero también mucho más caros? El mejor ejemplo lo tenemos en la guerra de Ucrania, donde hemos visto esta misma dinámica. En este caso, Rusia es el que lanza los drones baratos, probablemente incluso adquiridos a Irán, y es Ucrania y sus aliados europeos los que utilizan sistemas mucho más caros para interceptarlos. Y eso genera un desgaste económico constante. De hecho, Ucrania a lo largo de los últimos 4 años ha generado su propia industria militar para desarrollar formas de derribar esas miles de drones que lanza Rusia a un coste muy bajo, y ahora son Estados Unidos e Israel los que se están asesorando con Ucrania para entender cómo ha conseguido hacer esto y saber si se puede trasladar esa tecnología al conflicto contra Irán. Esta guerra entra en una fase de desgaste, como digo, y la lógica es empezar a jugar con la idea de si Irán se atreve a intensificar los ataques de bajo coste contra múltiples objetivos al mismo tiempo. Es decir, ¿está dispuesta Irán a atacar no solamente bases militares, sino también infraestructuras energéticas, rutas marítimas, instalaciones logísticas? Porque defender decenas de objetivos simultáneamente requiere una cantidad enorme de sistemas de defensa. Y ahí aparece un problema que muchos analistas militares están empezando a señalar. Los sistemas de defensa aérea occidentales no están diseñados para enfrentar ataques masivos y prolongados de drones baratos. Interceptar un misil balístico es relativamente sencillo de justificar económicamente, pero interceptar miles de drones baratos durante meses puede convertirse en un problema mucho más complejo. Y por eso una guerra larga de desgaste podría tener consecuencias económicas mucho más importantes para Estados Unidos y para Israel de lo que inicialmente tenían previsto.
El petróleo podría mantenerse alto durante mucho tiempo y la inflación podría volver a repuntar. Eso haría que los bancos centrales tuviesen mucho más difícil bajar los tipos de interés y los mercados financieros probablemente entrarían en una fase prolongada de volatilidad. Las bolsas no suelen reaccionar realmente bien a las guerras largas, sino todo lo contrario. No tanto por el conflicto en sí,